Contigo encontré el camino que tanto busqué. Contigo voy al fin del mundo. Vamos a empezar un ciclo de enseñanzas eminentemente espirituales, para aprender qué es eso, cómo usarlo en favor nuestro y para la gloria de Dios. Si usted quiere invitar a alguien, hágalo, porque se va a enriquecer con una enseñanza. Y he decidido tomar como base de la enseñanza espiritual de hoy un texto de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 22. Y estoy seguro que algunos los han leído, no todos, y sé que ha pasado desapercibido un detalle en este texto, porque es un detalle muy pequeño. Y en el versículo 22 termina la carta del apóstol: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros, amén. Pero esta primera parte, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, es la parte que me llamó la atención para empezar este ciclo de conferencias de orden espiritual. Y esa parte yo quiero que la analicemos, porque el deseo del apóstol es que la gloria de Dios en Jesús esté con nuestro espíritu. ¿Y por qué con nuestro espíritu? ¿Por qué con nosotros? No conmigo, con mi carne, no con mi alma, sino con mi espíritu. Bueno, de alguna forma veo que está en presente, dice esté, ahora mismo, ahora mismo. Cada vez que lo leo, Señor Jesucristo esté con tu espíritu, es un hoy, sin importar si fue hace 2000 años esa carta o la vuelves a leer dentro de 1000 años. El Señor Jesucristo esté con tú, es un presente, o sea, que en todo momento la gloria de Dios puede estar conectada contigo. Y eso me llamó mucho la atención, porque para mí es un versículo de carácter obligatorio leer lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, porque lo complemento muy bien, porque es el versículo de la creación. Son los capítulos de la creación. Y dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Y esto es clave y les vamos a tratar de explicar por qué. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Y yo quiero ver qué representa el polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra es el cuerpo. Lo formó como somos nosotros. Es una metáfora, tómelo literalmente, tómelo como en su corazón usted quiera, pero representa en todas las formas que usted desee el cuerpo. Tóquese su cuerpo. Y cuando dice que llegó a ser un ser viviente, un ser es lo que somos nosotros. Usted lo puede entender como quiera, pero en últimas es algo que le llamamos el alma. Es una palabra técnica, pero lo que representa el alma es esa parte psicológica. Es lo que tienes en la mente, tus emociones, tu voluntad, lo que te hace ir y actuar. El cuerpo es algo que tiene un ciclo de que nace y muere. El alma es la única parte que tú necesitas ejercitar para mejorar,
para que tu voluntad te lleve a cosas buenas, para que tu mente, tus pensamientos, tú tienes que llegar a dominarlos, y de eso hemos predicado bastante, para que tengas pensamientos correctos. Y les he dicho, todo nace en los pensamientos, todo nace aquí en la mente, y ahí a la mente va a la boca, y lo que tú declaras, eso es. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando tú no dominas la mente y tú dices, es que esto está mal, me va mal, esto, y lo dices con la boca, lo pensaste y lo dices con la boca, estás configurando el mundo a tu alrededor. Estuve en Palomino, Guajira, con un amigo que tenía más de 15 años que no veía. Y mi amigo, no sé no creo que sea muy cristiano, pero es creyente, bastante, porque lo hablamos. Y en una situación estábamos jugando cartas o dominó o algo. Ahí la familia de él con mi familia. Y algo pasó que alguien dijo, uy, estamos condenados, pero lo dijo en términos negativos, como que se fue la luz, como que no podíamos, algo pasó, dijo, estamos condenados. Y él en menos de un milisegundo se volvió y dijo, yo estoy condenado al éxito. Y lo dijo con una seguridad. Y yo me eché a reír. Lo que él tiene en su mente lo configura con su boca, y jamás de su boca salen palabras negativas contra él, contra su familia, contra sus hijos. El alma es la única parte que tú puedes entrenar para mejorar y para elevarte en tu comunión con Dios. Pero la parte de hoy es muy importante. Dice, y sopló en su nariz. ¿Qué sopló en su nariz? Dice que sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida es para el cuerpo. Eso que sopló sobre su nariz, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Después que sopló sobre su nariz aliento, llegó a ser un ser viviente. Y llegó a ser un ser viviente. La palabra hebrea que se usa para ese sopló en su nariz es una palabra hebrea que significa aliento. Y es la misma que usan para hablar del espíritu. Por eso los biblistas, los exégetas, las personas estudiosas de la Biblia saben que al momento de nacer, el Señor sopla sobre ti aliento de vida y tú recibes aliento de vida. Sin ese soplo de vida del Señor no tienes vida. Ese espíritu que el Señor te pone de Él en tu vida es el que cohesiona que seas un ser viviente en tu cuerpo y en tu alma por ese espíritu que coloca en tu vida. Por eso dice el libro de los Proverbios en el capítulo 20, versículo 27, lámpara de Jehová, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Lámpara es para ver. Lámpara es para ver. Y el espíritu del hombre tiene una función. El espíritu que está dentro de ti tiene una función. Ese aliento de vida es del espíritu de Dios que está en ti. Es como un préstamo. Ojo, es como un préstamo. ¿Cómo así? Claro, él llega y te lo sopla, y después veremos que en Eclesiastés dice que cuando muera regresa. Cuando muera regresas. Es como un radio. Bueno, ya no se usan mucho los radios, pero nosotros tenemos edad para saber que usamos bastante los radios. ¿Cómo como un radio? El radio está hecho y llegan de afuera las ondas hertzianas, que llaman las ondas de radio, y el radio actúa. Y el radio actúa según como tú lo sintonices. El radio, en esta metáfora, es
ese soplo que el Señor pone sobre ti. Y esas ondas que te estoy diciendo, esto es una metáfora, es como el Espíritu de Dios que se conecta al radio y lo hace funcionar. El radio es el Espíritu, es el soplo de vida que Dios puso sobre ti. Y esas ondas de radio que llegan al radio lo hacen funcionar. Y tú, tu cuerpo, tu alma, lo mueven para poner la emisora que tú quieres. Entonces el Espíritu de Dios que Él coloca en ti es lo que se conecta con el Espíritu de Dios. Hace parte de la divinidad. Tú ahí tienes parte de la divinidad sobre ti. Esa parte tienes que saberla manejar, porque generalmente no la manejamos bien. Nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que puede recibir y contactar a Dios. Por eso es importante saberlo cultivar. ¿Cómo, pastor? Porque si tú le das más importancia a la carne, a los que les gusta el ron porque se hace sentir sabroso, el alcohol, el cigarrillo, la droga, el sexo, la lascivia, muchas cosas que le dan gusto a la carne, le está dando preeminencia a la carne. Hay algunos que hacen que esa carne tenga una voluntad hacia lo malo, pensamientos hacia lo malo, le dan preeminencia a esa parte del alma. Y entonces lo que va a suceder es que el radio, en la metáfora que puse, no va a recibir bien la señal. Yo tuve radios así. Y quería sintonizar una emisora, vivía en Santa Marta, y había unas emisoras de Barranquilla que quería sintonizar Radio Libertad, y no era fácil. Y me tocaba salir con él a buscar la señal. No sé si me entienden esa metáfora. Y a veces la escuchaba y me costaba porque venía con ruido, sobre todo en AM, porque era una señal muy lejana. Y cuando nosotros no aprendemos a dominar la carne, ni los pensamientos, ni la voluntad, la señal del Espíritu de Dios, entiéndame la metáfora, no se conecta bien, no lo recibimos bien, no nos contactamos bien. Y entonces uno de esos síntomas es que pierdes la sensibilidad y haces las cosas que no son del Señor y te importa nada, no tienes remordimiento. Porque el Espíritu de Dios está en ti para eso. Para eso. Hay la importancia de una vida espiritual. En ella llenas tu cuerpo y tu alma del Espíritu de Dios. ¿Cómo hago eso? Por eso dice la palabra de Dios que es una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, demonios en las regiones celestiales que te ponen y te desvían. ¿Y cómo lo hacen? Llevándote en la tentación para que tengas delicias por cosas que no son buenas. Por eso nosotros individualmente tenemos una lucha interior también entre lo bueno, en lo adecuado, en lo correcto, y lo malo, lo inadecuado y lo incorrecto. Por eso, para una vida espiritual fuerte y grande, hay que mitigar el cuerpo y el alma. Muy importante, saber mitigar el cuerpo y el alma. El cuerpo no se manda solo. Tienes que aprender a manejar tu alma y tu cuerpo, a pelear contra la tentación, a pelear contra los deseos malsanos, que a veces ve una persona y uno dice, ay, ojalá tal cosa, y le desea algo malo. Por eso es importante entender que nosotros tenemos que aprender
a gobernar nuestro cuerpo y a gobernar nuestra alma. ¿Cómo es eso? Luchar contra los pensamientos de derrota, de maldad, malos, reconocerlos a tiempo y decir, como dice un libro espiritual, rechazo ese pensamiento rechazado, y cambiarlo. Y hay que cambiarlo. Por eso también la voluntad es importante. Decir, no voy a hacer esto. Y por más que el cuerpo quiera, él no se manda solo. Cuando tú aprendes a gobernar tu alma, tus pensamientos, tus emociones, ¿cómo gobernar mis emociones? Yo les he hablado de eso. Mantener la paz en medio de la tormenta, no gritar ni ofender cuando alguien te lastima. A veces es fácil, alguien me hace y yo le conté. Marga le daba un testimonio excelente acerca de eso, de que ella aprendió a hablar de una forma tan especial, le gustaba mucho la lectura y aprendió, cuando uno lee bastante, uno aprende a hablar de manera especial. Ella decía que con sus palabras dejaba a todo el mundo esparpajadito, fuerte. Pero cuando tú aprendes a tener esa paz, ya no reaccionas de esa forma, tus emociones tú las estás gobernando. Te pueden dar ganas a veces y dices, ay, pero yo no voy a perder mi gobierno sobre mis emociones en algo que me va a hacer daño. Eso tienes que aprender a manejarlo de una manera correcta. Y cuando tú haces eso, lo único que estás haciendo es gobernar tu vida, permitiendo la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es el que te habla para que sepas si vas por buen camino o por mal camino. Cuando tú empequeñeces el Espíritu de Dios en ti porque te gobierna el cuerpo, porque te gobierna el alma, no hay una comunión con Dios. No sabes. Cuando tú tienes una buena comunión con Dios, tú tienes claro que está mal ciertas cosas. Puede que igual vayas y las hagas, pero lo tienes claro. Lucha. Y te voy a dar un secreto. A veces las personas dicen, ore hermano para que no caigas en la tentación. Claro que sí, pero órele con poder a la única fuerza que usted puede darle permiso para que actúe en su vida, al Espíritu Santo de Dios que se conecte contigo para que tengas la fuerza y el poder para vencer la tentación, gobernando tu cuerpo y gobernando tus emociones, tus pensamientos. Por eso la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, son tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el secreto está en que tú te conectas con el Espíritu de Dios para saber el camino que debes seguir. Para que te dé la fortaleza para que tú gobiernes tu vida. Para que tú gobiernes tu cuerpo y tu alma y seas irreprensible. Si luchamos por las cosas y no nos llenamos, a veces pasa que tú, el ejemplo trivial, quieres algo, un celular nuevo, y lo tienes. Y después que lo tienes, quieres otro. Pero ya tengo, pero es que el botoncito, no me di cuenta. Bueno, ya tengo eso, lo voy a cambiar. Si luchas por las cosas
y las tienes. Y después que las tienes, sientes ese vacío. Estás así, vacío, pero del Espíritu Santo de Dios tienes un vacío espiritual. Porque ese es cuando tú llenas ese vacío espiritual, tu prioridad cambia. Y al cambiar tu prioridad, ya tú no estás pendiente de vanidades, ya tú no estás pendiente de trivialidades. Nos dejamos dominar, nos dejamos gobernar. Cuando tu Espíritu de Dios no se conecta con tu espíritu, eres fácil de dominar. Cuando estás vacío, eres fácil de dominar por fuerzas que ni siquiera conoces. Una, el endeudamiento. ¿Cómo? Quiero esto, quiero lo otro y no me lleno. Y lleno mi closet de una cantidad de vestidos que no uso y que a veces están en perfecto estado y que después me desahogo para sentirme bien diciendo, mira, te regalo este vestido, está nuevecito. Me lo puse una vez nada más. ¿Para qué lo compraste? Porque tienes un vacío. El que está lleno en su comunión con el Espíritu de Dios y su Espíritu, sus prioridades son otras. Por eso, porque no tienes el Espíritu de Dios, a veces veo personas desesperadas en las calles, hasta buscando ayuda de otras personas que considera son ungidas por el Señor y los corretean para que les ponga las manos. No te estoy diciendo que esté mal que vayas y consigas un pastor que te ministre, un sacerdote que te ministre. Lo que está mal es que te levantes todos los días a ver dónde consigues a alguien que te ministre para conseguir cosas, para que tengas cosas que son trivialidades. Que son trivialidades. Esfuérzate tú por conseguir esas cosas, pero principalmente, dice la palabra de Dios, las espirituales. Tienes que buscar las cosas del cielo, las cosas espirituales, la paz, la tranquilidad, el gobernar tu mente, el tener pensamiento. Pastor, eso es imposible. Hoy te digo en el nombre del Señor que no es imposible. Es un ejercicio diario, porque lo que piensas declaras con tu boca y ahí está la maldición o la bendición. Ahí está. Ese vacío espiritual tienes que llenarlo con el Espíritu de Dios y tus prioridades van a cambiar. Ya no vas a salir cuando recibes plata a querer comprar un montón de cosas que van a llenar tu espacio en la casa. Van a llenar tu espacio en la casa. Yo creo que debemos recordar que Jesucristo es el modelo perfecto de lo que debemos hacer. Que para eso vino Jesucristo a esta tierra. Para que nosotros aprendamos un camino principal que vino a hacer Jesucristo. Es enseñarnos cómo vivir la vida. Es enseñarnos cómo tener una comunión con el Espíritu Santo. Y tú tienes que aprender a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y a veces cuando Jesús dice, ustedes harán mayores cosas que yo, no comprendemos que el camino es Jesucristo, que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el que hay que imitar. ¿Y qué hay que imitar de él? Cómo gobernó su cuerpo, cómo gobernó su alma, cómo fue su comunión con Dios, cómo fue su actuar. Queremos bendición, pero queremos una bendición por un camino espiritual que no es el correcto. Yo quiero que hoy pienses y reflexiones mucho sobre el Espíritu, que es ese aliento de vida que Dios puso sobre ti.
¿Cómo vas a hacer para que crezca? Porque ese espíritu es el que cohesiona tus pensamientos con tu cuerpo, con tu boca. Para que cuando digas a esa montaña, como dice la palabra, muévete y échate al mar, se mueva y se eche al mar. Porque si tu fe fuera como un granito de mostaza, pastor, ¿y cómo tengo fe? La fe es un don de Dios. ¿Y eso cómo funciona? Con el Espíritu de Dios conectado con tu espíritu. Cuando dominas la carne, cuando gobiernas tu cuerpo, porque tu cuerpo no se manda. Y te digo esto, así no lo creas. Tus pensamientos no se mandan. Tú mandas sobre todo tu cuerpo y ahí está tu mente, tu cerebro, tus pensamientos. A partir de hoy, empieza esa reflexión acerca de cómo hacer crecer ese aliento de vida, ese soplo de vida, ese Espíritu Santo que fue depositado dentro de ti. No es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Porque la carne, el cuerpo nos lleva, la mente nos hace tener deseos vanidosos que queremos conseguir. Queremos que alguien haga lo que yo quiero. Y me molesta cuando no hace lo que yo quiero. Y hago cosas increíbles y lo obligo, lo manipulo, lo ordeno, lo gobierno con dinero, le digo no te doy, te vas, lo que sea que haces. Empieza a reflexionar sobre cómo vas a hacer crecer el Espíritu de Dios sobre ti. Pero también, antes de terminar, quiero que sepas algo. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre, antes de que te mueras, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ese espíritu, ese soplo de vida que pusieron sobre ti, es para que se conecte con el Espíritu de Dios, para que tengas un camino, para que sepas qué es lo correcto, para que sepas cómo actuar. Tú decides, porque yo estoy seguro que tú siempre sabes cómo actuar. Que no lo hagas. Porque le atribuyen a García Márquez una frase, a Gabriel García Márquez una frase que dice que tú siempre sabes lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que no lo haces. Entonces yo la complemento y digo, tú siempre sabes lo que no tienes que hacer y vas y lo haces. Cuando sabes lo que no tienes que hacer, ahí está actuando el Espíritu de Dios sobre tu espíritu, ese que tienes adentro. No lo empequeñezcas. Hay salidas para eso. Cuando no puedes luchar, la oración al Espíritu Santo de Dios, dame la fuerza ahora. La acción de arrepentimiento, Padre. Yo sabía que estaba mal hecho, pero no me pude contener. Aquí, este soy yo. Recuérdate de la canción, tal como eres. Tienes que lograr romper tu vanidad y decir, Padre, este soy yo. Volví y lo hice. Nosotros no creemos en confesarnos ante otro hombre, sino ante el Dios Padre. En oración. En oración. Es el camino, hermanos. Es el camino. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y reflexiones qué vas a hacer para que ese soplo, ese aliento de vida que fue depositado en ti, se fortalezca y al menos tenga un equilibrio entre tu cuerpo y tu alma, porque eso te da poder espiritual. Eso hace que tu palabra diga, muévete montaña y te vas al mar y se vaya.
Es la forma que tiene el Señor para hacernos vencedores, victoriosos. Reflexiona cómo vas a hacer si tienes la fe para hacerlo, si le crees a la palabra de Dios. Contigo encontré el camino que tanto busqué.